Buenas tardes, doctor. Aquí me acerco. Les presento al doctor Rigoberto González Piña. Él es especialista del Instituto Nacional de Rehabilitación y nos va a dar una plática muy pequeñita de lo que es la apoptosis. Doctor. Bueno, ok. Bueno, la apoptosis pues, se ha manejado como una modalidad de muerte celular que en realidad está determinada de manera genética, está programada dentro de la célula, ¿no? Cosa que no ocurre durante la necrosis, que podría considerarse como el proceso opuesto. La apoptosis es un proceso en el que la célula, entre comillas, podríamos decir que decide suicidarse de una manera limpia, si podemos hacer esa analogía. ¿Por qué? Bueno, hay genes que controlan este proceso, ¿no? Básicamente tienen que ver con la expresión de algunas moléculas denominadas caspasas, básicamente, que pues tú has de conocer muy bien las caspasas, ¿no? ¿Sí? Esas moléculas son las que participan en la señalización, todo el proceso de señalización intracelular, que hacen que la célula comience a entrar en un proceso de autodegradación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empieza a haber una especie de condensación en el citoplasma, que hace que la célula comience a disminuir de tamaño, por ejemplo, y que poco a poco se vaya disgregando. Esta disgregación hace que se produzcan una serie de pequeños cuerpos de la célula, producto de la célula, que se llaman cuerpos apoptóticos, ¿no? Y en este sentido, al final, estos cuerpos son fagocitados, ¿no? El proceso ocurre biológicamente de manera natural en muchos organismos, por ejemplo, cuando en la metamorfosis de la rana, ¿no? En este caso, el renacuajo, todos los hemos observado como tienen cola, y va perdiendo la cola poco a poco para llegar al estado adulto y formar la rana, que ya no tiene la cola con la que se impulsa para nadar. El proceso por lo que ocurre la pérdida de esta parte de su cuerpo es precisamente por apoptosis. Hay una serie de señalizaciones en el organismo del animal que hacen que a medida que va creciendo, estas hormonas se encarguen de dar la señal de que se echen a andar los mecanismos de expresión de genes que inducen la apoptosis en la célula. Entonces empiezan a morir células y la cola comienza a desaparecer, ¿no? Es uno de los procesos que se da en ese caso, ¿no? En el cerebro hemos observado la apoptosis también, sobre todo ante la exposición de procesos oxidativos. En el caso, por ejemplo, de la exposición al ozono, que es un contaminante, este ozono es un fuerte oxidante, ¿no? de las células, en general del organismo. Forma radicales libres dentro del cuerpo que viajan hasta el cerebro, y ahí las neuronas son especialmente muy frágiles ante el ataque de los radicales libres, ¿no? Entonces, estos atacan la membrana de la célula, y ahí es donde se induce la señalización del suicidio celular. En el caso de las neuronas, es un proceso apoptótico el que ocurre, ¿no? Entonces, estas células comienzan a morir, se comienzan a formar cuerpos apoptóticos que después son fagocitados también por los macrófagos en el cerebro, al menos de las ratas que se han estudiado en este modelo, y las células mueren, ¿no? ¿Cuál es el significado de esta apoptosis neuronal ante la exposición a un contaminante como el ozono, a un prooxidante? Todavía no se conoce cuál sería digamos, la función biológica, ¿no? Pero lo que sí se sabe es de que la muerte celular, la muerte de neuronas
induce la generación de neuronas nuevas en el bulbo olfatorio, por ejemplo, que migran después a algunas regiones como el hipocampo o la corteza. Sí, entonces eso no se conoce bien cuál es el significado biológico, pero parece ser que tiene que ver con los procesos de plasticidad cerebral. Entonces la apoptosis parece ser que tiene un fundamento biológico, ¿no? Ya que es la señal para que se echen a andar todos esos procesos de reconstrucción de circuitos dañados, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, la apoptosis, ya que estamos hablando del sistema nervioso central, ¿no? La apoptosis también puede ser inducida por la necrosis de otras células, ¿no? O sea, por ejemplo, la necrosis es el proceso contrario, ¿no? O sea, de la apoptosis. Esa sí es una muerte sucia, digamos. La célula muere, viene la gente que la mata, la célula muere, se liberan una cantidad enorme de enzimas que están en las vacuolas de la célula, se empieza a autodigerir, se empieza a disgregar, etcétera, etcétera, ¿no? Se ve tenue, no aparecen cuerpos apoptóticos como en las células de apoptosis, pues aquí la célula pierde el núcleo, se empieza a ver tenue, una mancha y ya, ¿no? Este proceso puede inducir que las células vecinas entren en apoptosis. ¿Para qué? Biológicamente hablando también, sucede que si muere una sola neurona, ¿tú crees que podrá inducir la generación de nuevas neuronas? Una no. Por una sola no, ¿verdad? Entonces necesita una señal que sea lo suficientemente grande para que entonces las regiones encargadas de la generación de nuevas neuronas puedan comenzar a generar las neuronas nuevas, ¿no? Entonces los que están juntos, como en una guerra muy patriótica, podríamos decir que se suicidan, dan su vida por la nación. Entonces, ese proceso es por apoptosis. El daño cerebral tiene los dos procesos entonces, necrosis y apoptosis. ¿Y para qué? Pues para que entonces esa señal haga que vienen a las neuronas nuevas y ya. Pero no solamente la neurogénesis, que quede claro, ¿no? Porque la neurogénesis también es limitada, no se va a sustituir el mismo número de neuronas que murieron, ya sea por apoptosis o por necrosis, sino que también es la señal para que las neuronas que quedaron vivas, que todavía están vivas, incrementen su sensibilidad ante los estímulos. Esto no va a ocurrir si nomás se murió la vecina y ya. O sea que es importante, sí, el número. Exactamente, entonces, entre más mueren en este sentido, ¿sí? Hay una señal más eficiente para que se echen a andar todos esos mecanismos plásticos, no solo de neurogénesis, sino también de hipersensibilidad, por ejemplo, ¿no? De inervación y estas cosas, ¿no? Entonces ese sería el fundamento biológico a nivel del cerebelo. Exacto, ¿sí? Lo que es la apoptosis. Así es. En la metamorfosis, pues, en el cambio de la forma del organismo, como el que hablé del renacuajo, pues el proceso tiene que ver del paso del estado infantil, bueno, el estado juvenil, el estado adulto, ¿no? Ahí está su significado también. ¿Y estos procesos apoptóticos suceden en todo el cuerpo, doctor? Ah, sí, claro. La apoptosis es solo... Bueno, miren, pensamos en el hígado. El hígado también, en ciertas patologías, se presenta apoptosis. ¿Por qué? Pues parece ser que también tiene que ver con relación, ¿sí?, a la generación de nuevas células hepáticas. ¿Sí? Claro, el cuerpo tiene su equilibrio también. O sea, el número de células que mueren o se sacrifican debe ser el número similar al que de células hepáticas que se están generando nuevamente. Y esto se da, por ejemplo, pues en la ingesta de alcohol, que ya conocemos, la ingesta de ciertos fármacos como antifúngicos, cosas de esas, que los tomamos, son hepatotóxicos. El alcohol sabemos que es un hepatotóxico importante, ¿sí?, e induce estos procesos, ¿sí?, con el fin también de que el mismo cuerpo comience a generar, ¿sí?, sus propios mecanismos de rechazo hacia la droga que está causando el daño.
¿sí? Digo, todos hemos sentido la necesidad a veces de estar comiendo un taco de carnitas y se nos hace repulsivo, ¿no? ¿Por qué? No sabemos, pero se nos hace repulsivo. No son los mismos mecanismos que se echan a andar del cuerpo para hacerlo repulsivo, porque en ese momento no necesitas grasas. Lo mismo pasa con los medicamentos y con sustancias como el alcohol. Nada más que el alcohol, como al mismo tiempo es adictivo, pues ahí hay un conflicto. Entonces tu rechazo hacia el alcohol, ¿sí?, va a tener éxito si tus mecanismos de defensores de contra la adicción están en equilibrio. Si son mayores los mecanismos que producen la adicción, pues aunque te das por lo consumes, ¿no? O sea, y eso pasa. A cualquiera nos ha pasado durante la cruda, ¿no? Entonces, bueno, sí se echa ahí apoptosis. Y parece ser, incluso, que a nivel pancreático, en la fisiopatología de la insulina, eso no lo podría platicar bien algún endocrinólogo, parece ser que ahí, en esos mecanismos, la fisiopatología de la diabetes, ¿sí?, hay muerte celular debido a apoptosis, inducida por la necrosis de otras células pancreáticas también, ¿no? Ese es otro caso también importante, ¿no? Entonces, esos procesos pues son naturales, ahí están, se dan, ¿no?, y mantienen el equilibrio homeostático del cuerpo, son muy importantes, ¿no? Okay. Sí. Pues le agradecemos mucho al doctor Rigoberto González Piña del Instituto Nacional de Rehabilitación esta pequeña cápsula. Esperamos contar en el futuro con él. Doctor, muchas gracias. Hasta luego.